Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido hermano, vamos al versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mucho mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hasta ahí la palabra del Señor. Querido hermano, hoy quiero hablarte sobre los tres estados del hombre. Primeramente, quiero que puedan entender algo que les voy a decir sobre lo que hoy vamos a hablar. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, le sucedieron tres cosas. Primera, quedó muerto espiritualmente ante Dios. Segundo, perdió su comunión con Dios. Y tercero, perdió su conocimiento de Dios. Es por eso que las personas que no tienen a Jesús en su corazón, las personas que no lo han aceptado, las personas que aún no han nacido de nuevo, son personas que están muertos espiritualmente, han perdido esa comunión con Dios y procuran buscarla en cualquier lugar y han perdido el conocimiento de Dios. Queridos hermanos, ahora Cristo dice que Él es el camino. Necesitamos la reconciliación y eso es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A través de ese sacrificio, pues Jesús dice que reconcilió a Dios con el mundo. Hay muchas personas que creen que tienen que hacer algo, realizar algún esfuerzo para poder ser reconciliados con Dios. Por eso que a veces las personas recurren largas distancias, hacen algún acto ¿para qué? Para que su pecado sea perdonado, para que puedan sentir paz. Algunos buscan de alguna manera tener un contacto con Dios, pero lo hacen de manera equivocada. Hay personas que depositan su confianza en un ídolo. Hay personas que depositan su confianza en alguien. Tratan de poder tener paz en su corazón. Y a veces lo hacen siendo dadivosos con el que menos tiene. Pero la salvación no es por obras. La salvación es por la fe de haber creído en el Hijo de Dios. Jesús reconcilió al mundo con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso que nosotros no tenemos que hacer algún esfuerzo o recurrir a algún lugar para poder tener esa salvación. Simplemente acercarnos a Dios de la manera correcta. Querido hermano, querida hermana, hoy vamos a hablar sobre los tres estados del hombre. Querido hermano, querida hermana, el primer estado lo podemos ver en el personaje de Judas. Judas representa al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo entró en él y Judas fue vencido por el diablo. Y todos sabemos lo que Judas hizo. Traicionó al Hijo de Dios. Miren lo que dice Lucas 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. O sea que Judas estaba dentro del círculo de Jesús. ¿Qué quiero decirles con eso? Querido hermano, la iglesia muchas veces niega de que un cristiano pueda estar endemoniado.
Pero aquí vemos de que Judas, que estaba dentro del círculo de Jesús, que vayamos a decir que era un cristiano, pues él estaba poseído o había una cierta influencia del diablo sobre su vida. Querido hermano, ahora usted imagínese, si un cristiano puede tener una influencia diabólica en su vida, no quiero pensar de la persona que no tenga a Cristo en su corazón. Por eso que vemos maldad en la calle, por eso que vemos envidia, celo, murmuraciones, por eso que vemos actos de personas que decimos, esta persona no tiene amor por las vidas. ¿Por qué? Porque hay una influencia diabólica sobre sus vidas. Por más que traten de esconder o maquillarla a través de la religión, hay una influencia satánica sobre sus vidas. Querido hermano, querida hermana, el cristiano puede estar endemoniado. Claro que sí. Puede haber una influencia que te lleva a que tú mientas. Una influencia a que tú hagas lo malo, a que mientas. Querido hermano, Judas tenía un problema. Él era ladrón. La palabra del Señor nos dice que Judas sustraía de lo que se levantaba de ofrendas cuando Jesús iba a algún lugar. Él nunca se arrepintió, él nunca reconoció, y todos sabemos el fin de él, que fue perderse para toda su vida en una eternidad. Una influencia que no nos va a dejar avanzar. Querido hermano, todos sabemos que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, había algo que nos ataba. Había una cierta influencia para lo malo. Cuando tú llegas a Cristo, Dios tiene que romper esa atadura. Dios tiene que romper esa cadena. Dios tiene que romper esa maldición. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer esa cierta influencia que el diablo tenía sobre tu vida. Querido hermano, querida hermana, esa influencia puede ser rota por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que eso suceda en nuestras vidas, primero tenemos que reconocerlo. Luego tenemos que renunciar y determinarnos a cambiar. Querido hermano, Dios no puede hacer nada si primeramente tú no reconoces que hay una influencia del mal sobre tu vida, que hay algo que no te deja avanzar. Cuando uno reconoce que está mal delante de Dios, entonces puede renunciar a eso. La persona que a veces llega a la iglesia con un sentimiento, una influencia al odio, rápido se enciende odio hacia los demás, por cosas que le hayan sucedido en su pasado. Esa persona reconoce que hay un sentimiento de odio hacia tal persona porque le hicieron algo. Esa persona reconoce delante de Dios, se arrepiente de eso, pide perdón por sus actos y renuncia, diciendo yo renuncio a esta influencia de odio en mi vida en el nombre de Jesús. Entonces eso se rompe y después me determino a cambiar. Hay personas que vienen a la iglesia a buscar una ayuda de parte de Dios. Dios sale a su encuentro, los ayuda, pero después esas personas piensan que es suficiente y necesario para seguir con sus vidas. Es como que si tuvieran en su vida pues la costumbre de ver a la iglesia de Jesucristo como si fuéramos curanderos o brujos que vienen a que uno les haga la limpieza y luego ellos se sienten bien y siguen con sus vidas. Querido hermano, el enemigo va a volver a entrar. ¿Por qué? Porque simplemente Dios ha hecho una limpieza, ha expulsado lo que influenciaba mi vida, lo malo, y ha ordenado mi vida. Pero está vacía. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. ¿Y por qué Dios no está ahí? Porque yo no se lo permito. Porque prefiero seguir con la vida que tengo. Querido hermano, reconocer, renunciar y determinarse a cambiar. Yo me determino a ser un hombre diferente. No quiero la vida que yo llevaba. Entonces Dios comienza a hacer cambios en nuestras vidas. Y los cambios empezarán a ser notorios en cada uno de nosotros. Querido hermano, te dije que Judas, típico del diablo, representa al diablo. Cómo el diablo tiene una cierta influencia sobre la iglesia, sobre las personas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianas. Ahora, la segunda etapa o estado del hombre lo vemos en Simón Pedro. Simón Pedro, por su parte, fue vencido por su propia naturaleza.
y confiando en ella, negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decirte? Pedro era dominado por su carne. Y a veces en la iglesia encontramos a muchos Pedros, porque se dejan llevar por lo que su carne le dice. Toman ciertas decisiones basados en su carne, en su humanidad. Querido hermano, Marcos capítulo 14, el verso 70 dice, pero él otra vez negó, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien tú me hablas. Pedro, que había caminado con Jesús, que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro, cuando le apretaron los zapatos, cuando sintió miedo, que si él declaraba que era un seguidor de Cristo, también lo iban a arrestar, él dijo, yo maldigo a quien diga que yo tengo algún parentesco con este hombre. Querido hermano, a veces la iglesia, ante la presión, niegan a Jesús. Yo recuerdo hace muchos años cuando era un adolescente. Iba a la iglesia, pero mientras yo estaba en la iglesia, mi mente estaba fuera de la iglesia. El tío que tenía era el que pastoreaba a la iglesia. Y me acuerdo que él me ofreció, a cambio de acompañarlo a evangelizar allá por las Flores, me iba a dar una prenda como regalo. Y yo fui por la prenda. Y cuando estábamos evangelizando, él era el quien hablaba y yo lo acompañaba. Y me acuerdo que en una casa salieron dos chicas más o menos de mi edad. Y él les comienza a hablar y cuando una de ellas me dice, ¿tú también vas a la iglesia? Dije, no. Le dije, él nomás. Me dio vergüenza de aceptar que yo iba a la iglesia y que era cristiano y que tenía Jesús en mi corazón. No estaba convencido de lo que yo estaba siguiendo en aquel momento. Querido hermano, la carne, que es la naturaleza humana, casi siempre nos traiciona y más cuando estamos bajo presión. Cuando te sientes bajo presión, rápidamente niegas a tu Señor. Querido hermano, si somos gobernados por la carne, que es la naturaleza humana, nuestras decisiones serán contrarias a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy hay partido de fútbol y hoy se define al campeón, pero justo juegan a las 8, que es horario de iglesia, o a las 6 de la tarde, que es horario de iglesia. ¿Qué hago, el partido o la iglesia? El partido o la iglesia. Si me quedo a ver el partido, voy a comer, voy a tomar algo, voy a disfrutar con la familia, voy a disfrutar con los amigos. Si voy a la iglesia, no voy a escuchar al pastor, voy a tener que cantar 3, 4 canciones, me voy a cansar, voy a estar parado. Mejor me quedo a ver el partido. Eso es ser influenciado, no por el diablo, sino por tu carne. A veces al pobre diablo le echamos la culpa de todo, cuando a veces nuestra carne es culpable de que nosotros estemos así como estamos. Querido hermano, matar nuestra carne lo vamos a conseguir a través de la consagración de nuestras vidas. Querido hermano, yo quiero que usted sea consciente con usted y no conmigo. Que usted sea sincero con usted y no conmigo. Y usted ahí donde está, no me responda. Simplemente, pregúntese, cuando conoció a Jesús en su corazón, cuando conoció a Jesús, su deseo de estar con Él, ahora, ¿es el mismo o es menos? Antes usted estaba con los ojos así, pendiente al mensaje, y hoy está así. Hoy está con el celular diciendo, ya, comprame los panes, y ya termino, y vos allá. No me responda. ¿Cómo está usted ahora comparándose como antes, cuando conoció a Jesús? Cuando no veía la hora de que la iglesia abra para participar de la reunión. Cuando ya veía la hora en casa y decir, tengo que ponerme a orar. Matar nuestra carne lo vamos a conseguir a través de la consagración. ¿Cómo consigo consagrar mi vida en Dios? Buscando, a través de la oración, a través de la palabra, teniendo un tiempo de calidad con Él. El apóstol Pablo
nos da un claro ejemplo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren esa declaración del apóstol Pablo. Con Cristo justamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Querido hermano, la única manera en que nosotros matemos nuestra humanidad, pues es consagrando nuestra vida al Señor. Yo sé que a veces cuesta, porque a nuestra carne no le gusta ponernos a orar, no le gusta leer la palabra, no le gusta todo lo relacionado a Dios. Agarras la Biblia y te quedas dormido. Agarras cualquier diario, periódico y estás bien despierto. Vienes a la reunión y estás cabeceando. Termina la reunión y te quieres subir corriendo de brazos al Cerro San Cristóbal. El sueño se te fue. Querido hermano, que nosotros podamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, como él decía, yo vivo, o ya no vivo yo, a Cristo vive en mí. Querido hermano, el tercer estado del hombre lo vemos en Tomás. Tomás había sido vencido por el mundo. Las cosas espirituales eran oscuras y no reales para Tomás. Primero te dije que el diablo era reflejado en Judas. Y después vemos en Simón Pedro la naturaleza del hombre. Segundo estado. Y el tercer estado es la influencia del mundo en la iglesia. Querido hermano, Tomás había sido vencido por el mundo y las cosas espirituales eran oscuras y no eran reales para Tomás. Yo no entiendo, él había caminado con Jesús, 3 años con Jesús. Y nosotros ya tenemos 3 años siguiendo al Señor. ¿Qué hemos hecho para él? Querido hermano, creemos que era sabio por Tomás en cuanto a las cosas de este mundo y que era materialista. Querido hermano, hoy en día hay cristianos que saben más de cómo construir una casa, de cómo poner un piso, de cómo hacer una instalación, de cómo estratégicamente podemos poner a los jugadores de la selección peruana y pueden clasificar a un mundial. Sabemos todo. Sabemos hasta cómo preparar un plato de comida. ¿Cuántos saben cómo se prepara el ceviche? Nadie quiere levantar la mano. Ahora te pregunto, ¿cuánto de Biblia sabes? Ah, no, a mí me gusta cocinar, nada más. ¿Cuánto de la doctrina de nuestro Señor sabes? Querido hermano, el ser humano hoy en día, o la iglesia, sabe de todo, pero poco sabe de lo que Dios dice en su palabra. Y eso es algo muy lamentable. Querido hermano, es posible que estemos equivocados, pero creemos que Tomás empezó a comprender allí, en el aposento alto. En el momento que Jesús le habla y le dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie puede ir a Dios si no es a través de mí. Creo que ahí dijo, wow, no sabía eso. 3 años caminando con Jesús, y ahí como que creemos que ahí él entendió, pudo comprender cuando Jesús le suelta esa palabra. Querido hermano, el mundo muchas veces te lleva a que tú razones. Y cuando la razón gobierna nuestras vidas, oiga, es difícil creer en un milagro. Es difícil creer en las cosas sobrenaturales, porque todo lo razonamos. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando mi padre recién venía a la iglesia y se hablaba o se contaba lo que Dios hacía. Y por ahí era medio duro, decía, no, eso es la medicina, no, eso es el médico. Pero ahora que Dios ha empezado a obrar con sanidades en su cuerpo, no solamente lo dice por él, sino por otras personas, dice, vamos a darle la gloria a Dios. Dios es el que le ha sanado. Querido hermano, a veces somos como Tomás. A veces estamos más involucrados en lo que pasa en el mundo y el mundo nos influencia y eso hace que la iglesia no sea una iglesia sobrenatural, sino una iglesia natural. Antes quizás veíamos al drogadicto, al alcohólico, nuestro vecino que no cambiaba y decimos, no, por más que venga a la iglesia no va a cambiar.
Pero cuando vemos que ese alcohólico, ese drogadicto, es cambiado por el poder de Dios, ahí comenzamos a decir, "Ah, mira, empiezo yo a cambiar mi manera de hablar. Digo, si Dios lo hizo con él, con otro también lo puede hacer". Querido hermano, la razón, cuando aún gobierna nuestras vidas, nos hace que nosotros imitemos más al mundo que a Cristo. Querido hermano, Tomás había sido apóstol por 3 años, te lo dije anteriormente, pero todavía no comprendía las cosas espirituales. Qué triste. Andar 3 años con Jesús y no comprendía las cosas espirituales. Nosotros tenemos 3 años, pero yo sé que ustedes comprenden las cosas espirituales. Dígame amén, hay que saludar. Hoy, todos se me están durmiendo. No están concentrados en el mensaje. Jesús le dio esta maravillosa respuesta y abrió sus ojos a la realidad. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si ni siquiera nos has mostrado el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede ir a Dios si no es a través. Hoy en día la gente hace peregrinaje. Abraza el nombre de un santo. Lo celebra pensando que a través de eso ellos van a entrar al cielo. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie, pero absolutamente nadie, puede llegar a Dios si no es a través de Dios, a través de Jesús. El puente para llegar a Dios se llama Jesús. Amén. Querido hermano, ya termino mi mensaje. El verso 12 nos habla sobre Jesús. Jesús nos desafía al decir, el que cree en mí, lo que yo hice, también lo hará, pero también nos recuerda que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Vamos a leer. Verso 12 del capítulo 14. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mucho mayores hará, porque yo voy al Padre. Querido hermano, Jesús nos recuerda que si creemos en Él, lo que Jesús hizo en esta tierra, lo podemos hacer. Y no porque nosotros seamos poderosos, no porque nosotros somos los super cristianos, no porque nosotros somos los privilegiados de Dios, sino por los méritos de Jesús. Nosotros podemos hacer lo que Él hizo. Querido hermano, y cuando Él nos dice, y todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré, nos queda bien marcado en que si nosotros alcanzamos algo pidiéndole a Dios, por nosotros o por otros, no es por nosotros, sino por lo que tuvo que pasar Jesús en esa cruz. Por los méritos de Él, nosotros podemos acceder a lo que Jesús logró en esa cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesús logró la provisión para todo lo que tú necesitas, sea en lo material, sea en lo espiritual, sea en lo emocional. Él consiguió todo lo que tú necesitas. Querido hermano, no se me duerman. Ya vamos a hablar de fútbol. No es mérito nuestro, queridos hermanos. No hicimos nada para merecerlo. Es única y exclusivamente por los méritos de Jesús que lo que pedimos es hecho. Acuérdense, Dios nos dio la potestad para hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones en la Biblia es típico de demonio. Dios nos dio la autoridad para pisarle la cabeza a ese demonio que quiere atormentar tu vida. Sea con una enfermedad, sea con una situación en la familia, sea con lo que sea. Dios nos dio autoridad para pisarle la cabeza al diablo. ¿Ve? Querido hermano, pero a veces no se da. Pido y pido y pido y utilizo todo lo que se me ha enseñado, pero no se me da. No pasa nada. Y cosquillas le hago el cielo. Y oración yo la techo y ¡pum! Regresa. ¿Por qué? ¿Será que no estoy bien delante del Señor? ¿Será que no sé orar? ¿Será que no tengo fe? Querido hermano, la clave está en el verso 15. Si me amas, guarda mi palabra. ¿Cuántos aman a Dios? Querido hermano, la pregunta está, ¿cuántos obedecen a Dios? Bajaron los amigos. A veces nos cuesta obedecer lo que en la tierra se nos dice. Los que tienen auto, ¿qué pasa cuando el semáforo está en rojo?
No me dice que pase. No, tienes que frenar. Parar. Pero a veces el cristiano está apurado, o el cristiano de a pie que va a cruzar y ve la luz roja, va corriendo. No obedece la señal del Señor. Vas al médico y el médico te dice, señora, señor, no coma esto, no coma esto y no coma esto. Vienes a casa, ¿qué te dijo? No, que no coma esto, esto y esto. Al día siguiente estás comiendo esto. ¿Y qué pasó? Dios es mi sanador. Señor, que no me haga mal. Te lo comes. Querido hermano, nos cuesta obedecer. Como hijos nos cuesta obedecer. Ahora, si nos cuesta obedecer aquí en la tierra, ¿usted cree que nosotros vamos a obedecer a Dios que no lo vemos? No. Querido hermano, todo lo que pedimos se dará si antes obedecemos a Dios. Obediencia va de la mano con la consagración. Tú consagras tu vida a Dios, te va a ser más fácil obedecer. ¿Por qué? Porque Él está gobernando tu vida. Ya no la gobierna el diablo, ya no la gobierna tu carne, ya no la gobierna el mundo, sino Dios comienza a gobernar. Y Dios te dice, anda para allá, tú vas para allá. Vení para acá, tú vienes para acá. En la iglesia te dice, vas a empezar a servir, tú estás ahí. El otro día me dijeron, dígame cualquier cosa para hacer. Cuando usted vaya, yo voy a ir, me dijeron. Ya vente mañana por hoy, a las 11, 12, para verla afuera. Me cansé de esperar y tuve que hacerlo yo. ¿Qué pasó? No, pero yo a Dios sí obedezco. Yo no soy Dios. Pero si te cuesta obedecer a tu pastor, ¿tú crees que vas a obedecer fácilmente a Dios? Si a mí que me ves cansado, ¿qué daba él? Él está joven. Querido hermano, usted sabe una cosa, a mí también me cuesta. A veces Dios me pide cosas y a veces me cuesta. A veces trata mi carne, a veces venzo mi carne o a veces mi carne me vence. Hoy, por ejemplo, nuestro amigo nos manda un mensaje. Ganó la U. Todos saben que yo soy hincha del mejor equipo de Universidad de Deportes. Acá hay gente de Alianza, que no levante la mano a la gente. Arrepienta. Los amo, los de Alianza. Querido hermano, yo sabía que jugaba la una. Y me dije, voy a preparar esta. Y traté de no mirar, me metí en internet, estaba ahí preparando el internet. Y no sé cómo, me di alguna notificación de que la U había ganado. Y dije, bueno, ya después lo voy a hacer. Me llegué la otra notificación del amigo ahí. Amigo pastor, la U ganó. Y ya sé, que no lo pude ver porque estaba haciendo. ¿Qué hubiera pasado, no? Y va, ya no, ya estamos bien, ya acabó el partido. Ustedes quizás no se van a enterar lo que pero Dios sí. Iba a decir, este quiere que yo lo bendiga. Este quiere que yo haga que la iglesia se multiplique. Pero él, cuando hace algo para mí, no lo hace como lo debería hacer. Entonces le digo, Señor, hoy me dedico a hacer esto. Nada me va a distraer. Menos mal que ganó. Así que la noche seguramente o más tarde lo voy a ver. Pero ya está. Querido hermano, acuérdese, obediencia te va a ser fácil cuando tú consagres tu vida. Cuando tú consagres tu vida. Oiga, te puedo garantizar que a veces se te van a presentar situaciones donde tú siempre has estado presente. Pero cuando tú consagres tu vida, ya no lo vas a hacer. Vas a preferir estar con él. Ah, no, pero entonces no me consagro. No, te conviene. Porque cuando tú consagras tu vida, el diablo dice, no, con este no. Vamos por otro lado. Vamos al vecino a molestar. ¿Por qué? Porque Jesús dice, es cierto que si crees en mí, lo que yo hice, tú lo harás, cosas mayores harás, porque yo voy al Padre. Todo lo que tú pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en
Querido hermano, el enemigo no va a querer meterse con. ¿Por qué? Porque hay una consagración en tu vida. Hay una unción en tu vida. Así venga el vecino endemoniado y quiera hacerte pleito, tú le vas a decir, Dios te bendiga. Y esa persona se va a quedar quieta. ¿Por qué? No porque te tenga miedo, sino porque Dios va a abrir sus ojos y va a ver a los ángeles alrededor de tu vida. Y hoy como que el mundo nos ha pintado que los ángeles son gorditos, cachetoncitos, con sus flechitas así, y sus alitas, ¿no? Y su pañito ahí tapándose. Querido hermano, el ángel o los ángeles de Dios son guerreros. Son ángeles que cuando uno los puede ver, temor entra en nuestras vidas. No es ese angelito que nosotros vemos, sino son ángeles que están al servicio de los hijos de Dios. Querido hermano, hace mucho tiempo atrás, ya lo conté creo, escuchaba yo los mensajes del evangelista Carlos Anatolio. Y él cada vez que iba a hacer la oración decía, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que mandes 5 legiones de ángeles sobre este lugar. Y yo decía, quizás en mi ignorancia, decía, ¿por qué tantos ángeles? Y él se paraba en el púlpito y decía, oíme bien, Satanás. Y todos los demonios tirados en él, toda la gente endemoniada, hasta cristianos que habían ido a servir ahí a la campaña, también metidos ahí en la carpa de liberación. Dios le había dado una autoridad a ese hombre. Y un día pensando, digo, me pongo a orar, digo, Señor, yo no te voy a pedir 5.000 legiones o 5 legiones de ángeles. ¿Para qué tanto? Señor, yo solamente te pido 4 ángeles que cuiden. Y me acosté. No es que dije, Señor, ¿dónde está el ángel? A ver, 1, 2, no. Simplemente creí y pedí al Señor. Y me acosté. En la primera casa o primer departamento que yo vivía en Argentina, había muchos peruanos en ese lugar. Raro, ¿no? Donde hay muchos peruanos, ¿qué es lo que sucede? ¡Pum! Botella rota. ¡Pum! ¡Pum! Siempre el peruano haciéndose notar donde va. Y de repente yo estoy durmiendo y escucho ¡pum! Escucho ruido, botellas que se rompen y tiro. Y me levanto como que medio asustado. Para ver si me cae un balazo ahí, de sapo. Me levanté como que asustado diciendo, ¿qué está pasando? Y escucho la voz del Señor que me dice, ¿por qué te asustas? ¿No me pediste 4 ángeles? Yo me empecé a reír y el Señor tiene razón. Claro, me quedé dormido. ¿Qué estaría haciendo los ángeles? No. Pero yo le creía al Señor. Y donde voy, creo que Él envió esos 4 ángeles para mí. Tú también lo puedes hacer. Pedirle al Señor que Él envíe a los ángeles para que guarden tu vida, para que cuiden tu casa. En una ocasión salí, no me acuerdo si ya me había casado con Mercedes. Y salimos, no me acuerdo si yo o ella hablamos, y digo, uy, creo que dejé el caño, la canilla abierta del agua. Ya estábamos a una distancia. Yo dije, Señor, que tus ángeles cierren la canilla si está abierta. Y no fui. Cuando llegamos, no se vino nada. La canilla estaba cerrada y estaba completamente. Pues no sé si nos olvidamos o lo cerramos, no lo sé. Pero si eso quedó abierto, seguramente vino un ángel. Querido hermano, si tú consagras tu vida, Dios te va a sorprender. Dios va a actuar de una manera distinta en tu vida y a favor de tu vida. Acuérdate, ahora entiendes el porqué los 3 estados del hombre, donde el diablo aún tiene influencia, donde la carne aún tiene influencia, donde el mundo, que es la razón, aún tiene influencia. ¿Qué es lo que buscamos como cristianos nacidos de nuevo? Hijos de Dios, pues acercarnos más a Él, consagrar más nuestras vidas, reconociendo y renunciando y determinándome a quitar el pecado de nuestras vidas, sabiendo que aún somos dominados por esos 3 estados, que es el diablo, la carne y el mundo, con cierta influencia sobre nosotros. Querido hermano, buscan siempre en nosotros que el Espíritu Santo
tenga toda la influencia sobre nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo tenga esa influencia en tu vida, créeme, hermano, hermana, que ya no vas a ser tú y dirás lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que tú hagas no lo harás por tu conciencia, no lo harás porque tú quieres, sino harás las cosas por lo que Dios te diga. Hazlo, no lo hagas. Anda o no vayas. Hoy veíamos con Mercedes una parte de un mensaje de un evangelista allá coreano. Parece que venía de Venezuela. Y se ve que tenían una hora para que el evangelista llegara. Y vemos que el pastor de ese lugar agarra el teléfono, tenía una buena oratoria, buena presencia, se expresaba bien y comienza a decir, tenía que venir el evangelista, pero no llega. Sabemos que está en una reunión, pero no nos ha dicho nada. Pero si él viene, el púlpito está aquí, el micrófono está aquí. Y si no viene, ¿qué va a pasar? ¿Van a estar tristes? No, porque aquí está el Señor. Y comenzó a decir un montón de cosas y la gente, Pasó el rato y el evangelista llegó después de la hora que había quedado establecido. El evangelista dice, ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Obviamente en inglés. Yo puedo hablar en inglés, pero ustedes no me van a entender, así que voy a hablar en inglés. ¿Ok, my friend? My brother. Y el hombre dice, los que crean que Dios está aquí, díganme un aleluya. Y se escucha, aleluya, no me puedo. Y él dice, aleluya. Y el aleluya crece. Aleluya. Y el aleluya crece. Y él dice, si yo hubiera sido el pastor, yo me hubiera desaparecido de eso. Y él dice, ¿tomaron su desayuno? Porque yo no he tomado el desayuno. Yo estuve con el Espíritu Santo orando. Quería venir porque sabía que a una hora tenía que ir. Pero el Espíritu Santo no me dejaba. Quería que el Espíritu Santo me deje libre para poder venir y estar con usted. Pero él no me dejaba. Hasta que me dejó y con la misma vine y no tomé desayuno. Pero yo sé que hoy Dios va a hacer cosas grandes. Y el lugar donde estaban es. Querido hermano, yo no quisiera haber estado en los zapatos de ese pastor. Dios, a través de este hombre, probó la paciencia y la soberbia que tenía o que estaba en la vida de este pastor. Tratando quizás de hacerlo quedar mal al evangelista porque se estaba enamorando, pero ni siquiera sabía el por qué. Pero él venía con una comisión de parte de Dios. Y el Espíritu Santo dice, deja de predicar, indica que voy a sanar a los enfermos, yo tengo que empezar. Querido hermano, cuando tú consagres tu vida, tú vas a empezar a obedecer. Y lo que Dios te diga, eso va a ser. Y cuanto tú más obedezcas, más bendición sobre ti. Amén.